Amados oyentes, que Dios les bendiga. Estoy aquí una vez más con ustedes para compartir en este día, como ser el último sermón del año 2021. En el mensaje anterior hablaba acerca de las buenas noticias para los pobres. Y déjeme decirle que cuando estamos sin Cristo, verdaderamente estamos en pobreza, porque estamos en ceguera, estamos faltos de entendimiento, porque aunque sin Cristo el hombre tenga virtudes, pero no las pone al servicio de Dios, porque no puede, porque no le conoce. Y hoy quiero hablarle de la vida abundante que Jesús ofrece. Todo del Evangelio es eso. El Evangelio es tan sencillo que nosotros, los humanos, somos los que nos complicamos y tratamos de hacer difícil la vida cristiana. Y la vida cristiana no es difícil, no es imposible cuando verdaderamente recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso hoy quiero invitarlo a que escuche atentamente la palabra, ya que traigo unos pocos versículos. Le estaré compartiendo en 1 Juan 4, del 8 al 11. También le voy a compartir en Mateo, capítulo 11, verso 29. Le voy a compartir 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. De ahí le voy a estar hablando, porque aquí encontramos la riqueza de la cual Dios quiere que usted disfrute mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Quiero que se una conmigo para presentarle unas palabras al trono de nuestro Dios, para poder así compartir de su bella palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por este enorme privilegio una vez más de despedirme de la audiencia en este año 2021, donde tú me has permitido compartir infinidad de sermones. Siempre he estado anunciando que Cristo viene, siempre estoy anunciando las buenas nuevas de salvación. Estoy anunciando la enseñanza que se requiere que aprendamos para poder vivir y agradarte. Te pido la gracia, buen Dios, para darme a entender. Te pido que la audiencia quede bendecida y que aprovechen este tiempo que tú nos permites de poder conectarnos al trono de tu gracia y podernos alimentar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le mencionaba, hablaba en el mensaje anterior de la buena noticia para los pobres. Quizá usted dirá, yo no estoy pobre, pero ¿sabe qué? A la luz de la palabra podemos darnos cuenta que cuando estamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, estamos en pobreza. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente no podemos tener lo de Dios todavía. Hasta cuando venimos a Cristo es cuando nos convertimos en el pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Juan, capítulo 4, verso 8. Quiero que tome nota conmigo, porque habla de Dios y dice que Dios es amor. Y dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados oyentes, cuando venimos a Cristo, lo primero que vamos a ir eliminando es el orgullo, la vanagloria. ¿Por qué? Porque ese amor que ahora nosotros tenemos es el amor de Dios. Y dice la palabra que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y ahora, como evidencia de que estamos en una vida abundante, entonces nosotros fácilmente podemos amar. Ahora, cuando el Señor habla y dice que tenemos que aprender de Él, algo bien impactante es que Jesús, Él reconoce que la humanidad está necesitada de humildad, necesitada de mansedumbre. Y por eso viene y dice en el capítulo 11 de Mateo, está diciendo Jesús, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto está en el 11:28 de Mateo. El hombre sin Dios, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, está cargado en delitos y pecados. Pero ¿qué dice? Ven a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Estas dos virtudes, el ser manso es una virtud, el ser humilde es una virtud que necesitamos como hijos de Dios. Empezar a practicar la mansedumbre y la humildad, porque sin Cristo no somos humildes. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que tenemos o lo que hemos obtenido es porque somos personas inteligentes, que nos salen las cosas por nuestra propia capacidad. Amados oyentes, cuando empezamos a descubrir el verdadero evangelio, cuando descubrimos esas virtudes, nos da el derecho a nosotros de reconocer las deficiencias. Cuando somos humildes, reconocemos las deficiencias que tenemos y sabemos aceptar de que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Por eso Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, si usted ve, siempre se dirigía al Padre. Él siempre dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él siempre tuvo la dependencia de su Padre. Y de igual manera nosotros ahora no dependemos de nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo es quien nos guía, es el que nos va a gobernar acá. Ya no somos gobernados por el príncipe de este mundo, por Satanás, sino que somos gobernados, somos guiados por el Espíritu Santo, y reconocemos que todos los logros, todos los éxitos que vamos alcanzando en el Señor, ya no debemos de jactanciarnos, de vanagloriarnos por eso. Al contrario, con más humildad, para poder anunciarle a otros que esas virtudes son las que hemos obtenido por cuanto hemos reconocido a Jesús como el único y suficiente Salvador. Esta es la pobreza que el mundo tiene cuando está sin Cristo, porque el sentirse lleno de orgullo es una pobreza terrible que el hombre tiene, porque piensa que todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, es por sus propios medios y no atribuye que depende de Dios. Entonces, nosotros entendemos que si el Señor recomienda que aprendamos la humildad, que aprendamos la mansedumbre. ¿Por qué? Porque si dice que al recibir la humildad, la mansedumbre, va a haber descanso para nuestra alma. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí estamos de paso, amados oyentes. Las aflicciones que se pueden estar viviendo no se comparan como la bendición que tenemos de estar en la eternidad con nuestro Dios. Entonces, la mansedumbre trae paz interior y la humildad nos hace reconocer nuestras deficiencias y que dependemos de Dios, dependemos de alguien.
Entonces, ahora, cuando vemos en Primera Pedro que el Señor está recomendando, bueno, aquí el apóstol escribe y vemos que es una recomendación, obviamente, del Señor, porque la escritura toda es inspirada por Dios. Aunque lo haya dicho Pedro, es como que lo está diciendo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el siervo está inspirado y está hablándole al pueblo de Dios. Y les dice, vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo glorioso del Evangelio. ¿Por qué tenemos que complicarnos tanto si sabemos que el Hijo de Dios ya no le conviene practicar el pecado? ¿Por qué? Porque obviamente la naturaleza de Dios es la santidad, y nosotros por eso debemos de buscar la santidad. Entonces vemos que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cuáles son las virtudes? Pues la mansedumbre que el Señor ofrece, que aprendamos de Él, la humildad para que aprendamos de Él. Estas son virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas. Entonces, si la palabra dice que el ladrón no vino para matar, para robar y destruir, pero el Señor ha venido ¿para qué? Dice en San Juan 10:10. Veámoslo a la luz de la palabra, porque yo quiero hoy que usted se quede satisfecho con lo que yo le estoy compartiendo, porque muchas veces solo tomo unos 2 versículos, pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón que le dé unos cuantos versículos para que usted tome nota y luego los pueda usted leer detenidamente. Quizás ya los conoce, pero usted no se ha puesto a meditar detenidamente en lo que verdaderamente habla la palabra. Cuando dice yo soy el ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué precioso es saber que si estamos en Cristo tenemos vida abundante. ¿De qué? De amor, vida abundante de mansedumbre, vida abundante de humildad, y tenemos por ese amor a las almas perdidas, nosotros anunciamos el mensaje. Si nosotros hemos experimentado que Dios nos ha hecho mansos, nos ha hecho humildes, le podemos decir a otros que la arrogancia, la falta de humildad no viene de Dios. El hacerse una persona orgullosa, prepotente, creyendo que todo lo que ha obtenido es por su capacidad intelectual, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios. Entonces, el hombre sin Dios vive en tremenda pobreza, y por eso es necesario que vengamos reconociendo que la riqueza más grande que el hombre puede tener es tener esa fe viva en que Cristo murió por nosotros para darnos vida abundante. Yo creo que cuando entendemos esto del Evangelio, no nos vamos a complicar tanto. Hoy en día la gente anda de iglesia en iglesia buscando en qué lugar predican mejor, en qué lugar hay mejor sermón, en qué lugar se está predicando profundidades, porque no han entendido que la profundidad más grande que puede el ser humano encontrar es disfrutar del amor de Dios, que podamos amar aún a nuestros enemigos. De lo que le hablaba la semana pasada, le hablaba del amor hacia los enemigos, porque Dios es amor, y la naturaleza ya de un hijo de Dios es que ama incondicionalmente, no ama de una manera con hipocresía, no está fingiendo el amor, ama genuinamente. ¿Por qué? Porque su naturaleza de Cristo ha sido implantada en el creyente. Entonces yo creo que la vida abundante de la que el Señor ofrece aquí en Juan 10:10 es esta, de que nosotros aprendamos a tener y disfrutar de su amor, y eso nos trae paz. Y yo creo que esa paz
está vigente para todo aquel que no la tiene. Sin Cristo, sin fe y sin esperanza, no puede tener paz el hombre. Es una paz ficticia, una paz pasajera, mientras le va bien en sus negocios, en su salud, en todo en su contorno. Tiene paz el hombre cuando está viviendo así, pero cuando estamos en Cristo, independientemente de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, tenemos paz, porque sabemos que dependemos no de nosotros, no de nuestras circunstancias, sino dependemos de alguien que es nuestro Dios. Debemos de saber que nuestro Señor Jesucristo, Él anunció que volvería. Si Él anunció que iba a morir, que iba a resucitar, todo eso se ha cumplido. Lo único que no se ha cumplido es su regreso por su iglesia, por su amada. Yo creo que es de prepararnos. Entonces, si usted no tiene mansedumbre, pídale al Señor que quiere aprender a tener mansedumbre para tener paz interior. Si usted no es una persona humilde, quizás usted es un gran siervo usado de parte de Dios, pero no ha entendido que es una virtud que Dios le ha dado, lo ha favorecido con eso. Quizás usted es una persona muy inteligente, una persona que puede exponer la palabra con facilidad, puede dar la enseñanza, puede predicar con facilidad. No se sienta orgulloso por eso. Usted puede decir: me siento dichoso, me siento gozoso de que Dios me haya dado esa virtud, esa habilidad de poder ser un buen maestro, de poder ser un buen mensajero. Pero no se sienta orgulloso porque eso no le pertenece a usted. La humildad lo hace a uno reconocer que todo lo que tenemos depende de Dios. Y cuando Dios ve esa humildad de nosotros, entonces nos da más y nos convertimos en personas tan bendecidas que sí verdaderamente podemos bendecir. Yo creo que este es el mensaje que yo quiero dejarle en su corazón este fin de año, de que venga a Cristo a disfrutar de esa vida abundante que Él ofrece, abundancia de paz en su interior. Entonces, cuando usted reconoce los favores que de parte de Dios ha recibido, usted fácilmente va a poner sus virtudes al servicio de la obra del Señor. Sabe que algo que a mí me ha bendecido Dios es que no olvido los favores que Él me ha hecho. Tanto favores en cuanto a la salud, en cuanto a lo económico, en cuanto a la familia. Muchos favores Dios ha hecho a mi favor, a favor de mis seres queridos. Y por lo tanto yo tengo mucha gratitud en mi corazón. Y eso me motiva a anunciar el mensaje de abundante paz en el corazón, de abundante paz en mi alma, porque estoy agradecido. Reconozco que todo lo que he logrado hasta el día de hoy ha sido por la misericordia del Señor, porque la misma Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Si Él no hubiese puesto el querer en mí y el hacer, que yo sea un pregonero de su palabra, definitivamente no lo podría haber logrado. En cambio, ahora se me han abierto puertas en el mundo entero por estos medios y tengo amistades en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tengo esa virtud que Dios me ha dado que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, en eso se manifiesta el Hijo de Dios, en que ama incondicionalmente, ama incondicionalmente. Hay cuantas cosas que el hombre desconoce cuando está sin fe y sin esperanza. Por eso yo quiero invitarlo hoy a que usted disfrute la vida en Cristo. No se complique, el Evangelio no es más allá de estar en paz con usted mismo, estar en paz con su prójimo. Por eso dice el Señor, seguid ahí en Hebreos, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Hijo de Dios no es una persona que pone un ambiente en conflicto. El ambiente donde un hijo de Dios llega es un ambiente de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque emana paz. El Hijo de Dios está llamado para eso, para vivir una vida abundante de paz en el corazón. El Señor no ofreció otra cosa cuando se fue. Él, cuando se fue, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. El saludo del Señor: paz a vosotros. Que la paz del Señor
Es precioso esa abundante paz que el hombre sin Cristo no la tiene. Y como le decía, la peor pobreza que puede existir en la humanidad es estar separado de Dios. Pero cuando sabemos que a través de creer en Jesucristo hemos obtenido la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, dice el derecho, en otra versión dice la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que ha creído en Cristo ya no se complique buscando la iglesia perfecta. Aquí en la tierra ninguna iglesia es perfecta todavía. Ninguna congregación es perfecta. Todas las congregaciones tienen deficiencias y se necesita la humildad para reconocer que tenemos deficiencia, no somos perfectos y que dependemos de Dios. Por eso constantemente tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que necesitamos ser mejores personas. Esa es una virtud que necesitamos, tener humildad para aceptar que no somos perfectos. Yo siempre le digo, por eso siempre le pido las oraciones a usted para que Dios me dé sabiduría cómo predicar su palabra, me dé sabiduría cómo conducirme. ¿Por qué? Porque yo dependo de Dios, no dependo de mi propio intelecto, no dependo de mi propia capacidad. La capacidad que voy obteniendo, la voy obteniendo por la misericordia de Dios, porque Dios sabe el anhelo de mi corazón, que tengo esa pasión tan grande de bendecir a las personas que Dios pone a mi alrededor. ¿Por qué? Porque he descubierto que esas virtudes vienen de Dios y que dependo de Él y que no soy perfecto todavía. Entonces necesito que alguien ore por mí pidiéndole a Dios misericordia por mí. Pero hay personas que ya no quieren escuchar a otros. Hay gente que se creen tan sabios que ya no quieren escuchar a otros mensajeros porque todo lo saben. Nadie sabe más que ellos y esa es una lamentable deficiencia. Déjeme decirle, si usted está en esa situación, usted ha caído en pobreza y usted no está disfrutando el evangelio que Dios quiere que disfrutemos. Así es que yo quiero orar para decirle al Señor que nos ayude a aprender de Él, a ser mansos y humildes, aprender a amar de una manera incondicional, que podamos aprender a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y ahora ya estamos en la luz admirable. Es para que le anunciemos a otros y le digamos, venga Cristo, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque yo estoy disfrutando una vida que jamás me imaginé que podía disfrutar. Ahora que estoy en Cristo, yo debo decirle a las personas que estamos bendecidos y que nosotros debemos de vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. Y cuando venga el momento de partir a la eternidad, qué mejor irse en paz, qué mejor irse en paz. Entonces sí podrá llevar nuestra lápida que descanse en paz. Pero si usted se va sin haber reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, aunque le pongan millones de veces en la tumba, ahí en la lápida, que descanse en paz, usted jamás tendrá paz. Porque si usted no tuvo paz estando aquí en la tierra, jamás podrá tener paz en la eternidad. Usted va a tener tormento eterno. Déjeme decirle que esa condenación está ya dada a los que están sin Cristo. Por eso cuando le hablaba de la salvación el día anterior, el mensaje anterior, yo le decía que el Señor ofrece vida abundante, que el Señor está diciendo que el que no cree en Él ya está condenado. El hombre sin Dios está condenado. Lo dice la palabra y esto no sé si lo recuerda o lo conoce, que dice la palabra que el que no ha creído en Él ya está condenado. Entonces yo creo que esto es lo valioso del precioso evangelio. Escúchelo bien lo que dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros hemos creído en Cristo y nos damos cuenta que tenemos rasgos de una persona iracunda, una persona que no tiene mansedumbre, una persona que no tiene templanza, que no tiene humildad, debe de pedir al Señor. Es un aprendizaje. Si Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces quiere decir que es un aprendizaje. Entonces si estamos en Cristo,
ya no hay condenación y tenemos paz. Porque yo sé que si muero, desde ya debo de tener esa paz y esa esperanza viva de que un día habrá un resucitar, habrá un despertar para mí. Esto es lo glorioso del Evangelio. Pero qué terrible es no tener paz, no tener tranquilidad. El hombre sin Dios es malo, pero terriblemente malo. El hombre sin Dios, pocos son los que, estando sin Dios, se gozan con los éxitos de otro. Pero la mayoría de los hombres sin Dios. Y de nada le sirve que usted esté sin Dios y se goce por los éxitos de otro. No le va a servir nada, porque la salvación no es por obras, sino que es por fe en Jesucristo. Entonces yo quiero invitar una vez más, ya para despedirme, si usted no tiene vida abundante en Cristo Jesús, recíbale hoy como su Salvador. Si usted es ya creyente y no tiene vida abundante en Cristo Jesús, porque no tiene mansedumbre, no tiene humildad para reconocer que usted depende de Dios, que todo lo que usted ha conseguido hasta el día de hoy, no es porque usted sea listo, no es porque usted sea una persona pilas, como decimos en el lenguaje común, no es porque usted sea más listo que otro, es porque Dios lo ha coronado de favores y misericordia, y usted debe de ser una persona que debe de reconocer que todas las virtudes que usted tiene vienen de Dios, que usted depende de Dios, y de esa manera usted va a vivir en paz, usted se va a establecer. Yo tengo ya más de 15, casi 16 años de estar en un solo lugar congregándome. Aquí he enraizado, he fructificado aquí, de aquí me han establecido como un misionero, porque me he convertido en una persona que le da credibilidad a la palabra. No ando buscando quién predica mejor, quién tiene más unción. Yo estoy buscando la humildad, la mansedumbre que Jesús ofrece, porque eso me ha traído paz a mi vida, me ha traído cambio, como dice Romanos, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando sabemos que al venir a Cristo nos ha traído una nueva vida, ¿para qué voy a andar yo de iglesia en iglesia? Todo aquel que anda para arriba y para abajo es porque no ha aprendido a perdonar, está en pobreza porque no tiene ese regalo que Dios da de un corazón perdonador. Todas esas son virtudes que quizás, si Dios permite, las seguiremos hablando el próximo año, si Dios le place. Yo no quiero cansarlo, pero quiero decirle con todo mi corazón, si usted no está disfrutando vida abundante, este es el tiempo de vivir el Evangelio. Usted debería de congregarse, ir a cantarle al Señor, a decirle: Padre, te doy gracias porque me has dado salvación a través de Jesucristo. Padre, estoy agradecido porque la promesa que Jesús nos dio, que te iba a decir a ti que enviara al Espíritu Santo para que esté con nosotros como el Consolador, como el guía, ahora es realidad. Entonces debíamos ir al culto, a alimentarnos de la palabra, no a criticar al mensajero. Iríamos al culto a adorar en espíritu y en verdad, porque déjeme decirle que eso es lo que Dios está buscando hoy en día, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a eso vamos a la eternidad. Y sin mansedumbre y humildad, usted jamás podrá convertirse en un verdadero adorador. Por lo tanto, seguirá viviendo una vida en pobreza, y el Evangelio, las buenas nuevas, es para los pobres. Y necesitamos nosotros reconocer que somos pobres en espíritu. Y al reconocer que somos pobres en espíritu, somos bienaventurados. Así es que Dios les bendiga. Quiero decirles que les envío un fuerte abrazo virtual, pero no sin antes presentar palabras de oración. Buen Dios, te doy gracias por el privilegio que me has dado en este año de poder compartir tu palabra. Siento que si es tu voluntad poder continuar el año 2022 en este medio de Radio Nazaret, pues en tus planes está. Los recursos vienen de ti, incluso los recursos espirituales que necesito para poder presentarme frente a micrófonos, frente a cámaras. Esos recursos los necesito que vengan de ti. Padre, muchas gracias por la audiencia que me has dado bendecir en estos años. Te pido que los bendigas, bendiga a los locutores de radio, bendice, Padre, los que trabajan en radio, para que ellos puedan continuar haciendo esta gloriosa labor, reconociendo que todo esto es porque tú les has dado el privilegio. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bueno eres,
Si usted es amable y quiere hacerme saber de a dónde se comunica o de a dónde nos escucha, puede enviar un mensaje al 240-848-848-4243. 240-848-4243 es el número de WhatsApp donde usted puede mandarme y contarme de qué lugar nos sintoniza. Dios le bendiga, que tenga un bendecido y maravilloso año 2022. Que esa vida abundante que Cristo ofrece esté en usted hasta el día en que el Señor venga y lo lleve a la eternidad. Gloria al Señor.